Hola, muy buenos días. En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie sobre la familia. Estamos hablando de los matrimonios y continuaremos con un tema que es bastante particular, que tiene que ver con la infidelidad. Y en este caso vamos a hablar sobre: ¿se puede restaurar un matrimonio cuando ha experimentado precisamente este flagelo del poder ser infiel? Pues bueno, vamos a empezar leyendo la palabra en el libro de Mateo capítulo 19, versículo 7, donde dice la palabra: entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo con una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Entonces fíjate, aquí vamos a ver que particularmente la intención de Dios, la original, tiene que ver con la restauración. O sea, Dios siempre va a pensar en restaurar, de restaurarlo todo. Y en este caso puntual, que tiene que ver con el matrimonio, cuando hay una infidelidad, Dios quiere realmente restaurarlo. Esto se tiene que entender desde el punto en que Dios quiere que el ser humano siempre esté dispuesto a dar nuevas oportunidades. Fíjate que aquí, en este pasaje que leemos, dice de que Moisés concedió, es decir, les permitió que puedan divorciarse por la dureza de su corazón. Es decir, no estaban dispuestos a perdonar, no estaban dispuestos a amar, no estaban dispuestos a dar una nueva oportunidad. Pero la intención real de Dios es poder hacerlo. Ahora, ¿qué se necesita para poder restaurar? En primer lugar, se necesita evaluar con sinceridad aquello que se hizo mal. Y esto tiene que ver con parte y parte, es decir, con el hombre y con la mujer, con la persona que fue infiel y con aquella que fue agredida a causa de este flagelo. Y tú me puedes preguntar, bueno, pero ¿cómo así? Se supone que aquel que agredió es el culpable. Y no es así. No es tan cierto. ¿Por qué? Porque esa persona que fue agredida hubo algo que seguramente no hizo bien. Y con esto no estoy justificando al agresor, no estoy justificando a aquella persona que fue infiel. Pero como estamos dispuestos a restaurar, yo voy a evaluar, si fui yo quien recibió ese daño, voy a evaluar qué no hice bien durante todo el proceso. Es evidente que aquella persona que lastimó es la principal responsable de lo que ocurrió. Pero algo yo también he tenido que fallar, en algo yo también he tenido que equivocar, y estar dispuestos a eso va a permitir que mi corazón pueda ser sano, pero también que podamos implementar herramientas nuevas para evitar que vuelva a ocurrir. En segundo lugar, debo estar dispuesto a perdonar, y esto habla directamente de la persona que fue agredida. Si yo quiero restaurar, tengo que estar dispuesto a perdonar, y esto implica sanar. Estar dispuesto a que Dios haga con mi vida y con mi corazón lo que tenga que hacer. En tercer lugar, quien falló debe ser paciente. Si tú fallaste, si tú fuiste quien hizo el acto de serle infiel a tu pareja, tienes que ser paciente. Tú no puedes exigir que en tu tiempo esa persona te pueda perdonar y que esa persona te tenga que dar una oportunidad y que esa persona tenga que hacer lo que tenga que hacer porque ya se decidió restaurar. No, tú tienes que esperar, tienes que ser paciente, porque si allá lo que se defraudó fue la confianza, y la confianza se gana con el tiempo. Así que tú tienes que entender que esa persona está en un proceso de sanidad que requiere tiempo, y en ese tiempo te va a ofender seguramente, te va a maltratar de palabras seguramente, va a salir resentimiento de esa persona, sin importar que se haya iniciado el proceso de restauración. Y tú tienes que ser paciente porque fuiste tú quien lo provocaste. En cuarto lugar, tienes que dar fruto de arrepentimiento. Si tú te equivocaste, lo reconociste, tu vida tiene que cambiar. Entonces tu esposa o tu esposo, el que haya recibido esta infidelidad, o quien haya recibido el agravio, va a exigirte cosas que tú tienes que dar. Ella tiene que saber dónde estás, ella tiene que ver tu celular con mucha confianza, ella tiene que ver realmente un fruto en ti de arrepentimiento, tiene que ver que tú te entregas a Dios de verdad, porque sin Dios en la ecuación no sirve de nada. Ella tiene que darse cuenta que tú estás dando fruto de arrepentimiento y que ya no eres la misma persona. ¿Para qué? Para que esa confianza pueda ser restaurada. De nada sirve que tú digas, mira, quiero darme una oportunidad, o quiero que me des una oportunidad, y tu vida sigue siendo igual, sigues llegando tarde, sigues emborrachándote, sigues
oliendo a mujer, sigues escondiendo tu teléfono, sigues escondiendo tus finanzas, porque de nada sirve. Ahí tú no estás dispuesto a restaurar nada. Así que es mejor que no continúes con el proceso. En quinto lugar, olvidar el agravio. Olvidar significa que yo estoy entendiendo que sané. Y cuando recuerdo esa situación ya no me duele. Eso significa olvidar. Olvidar no significa que ya pues no recuerdo lo que ocurrió, porque no es así, sino que le he entregado mi corazón a Dios, Dios lo ha sanado, recuerdo el momento y realmente ya no me duele. Eso significa olvidar el agravio. En sexto lugar, que ambos se aferren a Dios. Aquello que no venían haciendo, hay que hacerlo. Si no habían levantado un altar de oración, hay que orar. Si no estaban yendo a la iglesia continuamente, hay que hacerlo. Si no se estaban discipulando, hay que hacerlo. En familia tienen que crear momentos especiales para que Dios haga parte activa de su vida. Dios tiene que ser la prioridad. Si Dios no lo es, seguramente va a ocurrir el hecho nuevamente. Y en séptimo lugar, entender que aquello que vivieron, aquello que pasaron, esa infidelidad que experimentaron, ya al momento de haber sido sana por Dios y de haber superado esa etapa, ustedes son instrumentos para poder bendecir a otras parejas que también pasaron o están pasando por lo mismo. Son canal de bendición. El Señor te bendiga grandemente.